El mensaje de hoy es para la juventud sobre la búsqueda de anhelos en la vida y en su futuro. La Biblia interpreta la adolescencia y la juventud, una misma etapa de transición que va desde la niñez y que lleva a la adultez. Es ahí donde la persona comienza a desarrollar una conciencia moral, a formar su propia identidad y a profundizar su relación con Dios y con los valores cristianos. Es una etapa de la vida llena de potenciales que se caracterizan por la intensidad de los deseos y las vivencias. Hay una necesidad de aprender, pero con responsabilidad para encauzar las inquietudes y anhelos para llegar a la adultez como Dios espera que sea, un ser humano perfecto, enteramente preparado para realizar toda buena obra. Así nos dice segunda de Timoteo capítulo 3, verso 17. Lamentablemente, la mayoría de la juventud presenta una carencia de valores y conocimiento que los alienten a encaminar la vida de la manera que Dios considera correcta. Esto evidencia una desmotivación que los llevan al abandono educativo, reemplazándolo por las drogas, la violencia, el crimen y finalmente también el suicidio. Las causas que llevan a estos actos nocivos son varias, pero todas tienen relación en que los jóvenes no encuentran la forma de cómo insertarse sanamente y con visión de futuro en un mundo signado por el individualismo y la falta de compromiso personal de quienes tienen la responsabilidad de ir acompañándolos en su crecimiento. Y esto va desde el hogar, pasa por el Estado y por sobre todo la Iglesia de Cristo, quien es la que debe poner especial cuidado en las almas que componen la familia de Dios para que no descrean y caigan de la fe en Cristo. Dios, en su amor y misericordia, enseña en el libro de Eclesiastés a todas las generaciones cómo vivir sanamente cada etapa para lograr un crecimiento sano, espiritual y práctico con gozo y alegría. A Salomón se le atribuye la autoría del libro, que se menciona como el predicador hijo de David en el primer versículo ya desde el capítulo 1. Y el tema principal que aborda desde la sabiduría es el significado de la vida, dada la naturaleza insustancial, vacía y transitoria de todo lo que no tiene que ver con Dios como su centro, especialmente en la búsqueda de riqueza, la fama o los placeres mundanos. Con esa sabiduría identifica 4 estados por los que la vida pasa que no se pueden evitar. Primero, la juventud, con sus energías y sus placeres. Luego, la ancianidad y su inevitable y natural declinación de esas energías. Tercero, la certeza de la muerte. Y cuarto, la responsabilidad personal ante Dios por cómo hemos cuidado la vida. El versículo clave del libro se encuentra en el capítulo 3, versículo 1, que dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo, esto es en la tierra, tiene su hora. Lo que significa que la vida se conforma con una serie de etapas que tienen un comienzo y un fin, que lleva a otro nuevo comienzo. Por consiguiente, el bien supremo de la vida debe decidirse teniendo en cuenta estos hechos. En una primera reflexión, diremos que en la juventud las energías y los goces de la vida son reales y que es difícil ponerse a pensar sobre la ancianidad, la muerte y la responsabilidad personal ante Dios, ya que se lo ve como algo muy lejano. Lo que estamos por estudiar es la enseñanza de quien llegó a ser rey en Jerusalén, capítulo 1, verso 12, como legado a las nuevas generaciones de jóvenes para que puedan disfrutar cada etapa que están viviendo de una manera sana, alegre y preparándose para cuando llegue el tiempo
pasar a la siguiente etapa de vida sin tener que lamentarse ni llegar a la frustración. Leemos el texto bíblico y luego vamos a analizarlo. Se encuentra en Eclesiastés capítulo 11, versículos 9 y 10, y luego el capítulo 12, versículo 1. Y dice así: Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda por los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita, pues, de tu corazón el enojo, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. El primer versículo leído da dos consejos aparentemente opuestos entre sí. Primero, motiva a los jóvenes a vivir alegremente la juventud, experimentando los placeres de la vida. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos. Es versículo 9, primera parte. El segundo es una clara advertencia de que todo lo que se haga será llevado a juicio ante Dios, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. La segunda parte del versículo 9. Y aquí se presenta un problema interpretativo. Hay quienes intentan disfrutar de la vida haciendo cosas que ofenden a Dios, porque no creen o creen que la salvación no se pierde. Quienes así se comportan se destruyen a sí mismos y terminan perdiendo tanto la felicidad como a Dios. Otros creyentes se apegan a la palabra escrita despojándola de su espíritu y enseñan que beber, bailar y disfrutar los placeres de la vida fuera de la iglesia son acciones demoníacas que se deben evitar, dado que todo lo que se haga se deberá rendir cuenta a Dios. El predicador, en base a su experiencia, ya como adulto, invita a los adolescentes y jóvenes a transitar la vida intensamente y a seguir sus sueños y explorar el mundo con curiosidad de manera sana con estas palabras. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Versículo 18 del capítulo 5. En un mundo saturado de distracciones, donde la gratificación instantánea es la norma, a menudo se olvida el valor del momento presente y cuando los años van pasando nos lamentamos de las oportunidades que hemos desechado en nuestra adolescencia y juventud, como el estudio y el compartir sanamente con las personas de la propia generación y especialmente de profundizar la relación con Dios, su santa palabra y la iglesia. Es una invitación a vivir con entusiasmo, a abrazar las oportunidades que se nos presentan, a estudiar carreras, oficios y ocupaciones, también a viajar y reír y por sobre todo a amar la vida porque es un regalo de Dios por la obra de Jesucristo. ¿Sí? Hechos capítulo 3, versículo 15. La juventud, además de ser una etapa de la vida, es también una actitud que podemos cultivar a lo largo de los años. Es una invitación a no perder la capacidad de asombro, adquiriendo sabiduría para vivir con inteligencia. Es aliento a hombres y mujeres, sin distinción de edad, a ser valientes y a no dejar que el miedo los paralice y que los lleve a una vida de frustración al final de sus días. Por eso, la advertencia, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios, invitando a hacerlas todo lo que se haga con sabiduría e inteligencia, como se desprende del consejo del versículo 13 del capítulo 1. El mensaje es claro. Sin la libertad
con la libertad y sin responsabilidad, todo es un camino que va hacia el vacío. La vida es un regalo y requiere ser administrada responsablemente, ya que ante Dios se deberá responder. Si bien aquí no hay referencia a la eternidad, porque en su tiempo la visión de una vida eterna todavía no había sido revelada, el predicador sabe que hay algo más después de la muerte y que es el juicio de Dios. También el apóstol Pedro afirma que habrá un juicio y que comenzará por la casa de Dios, preguntándose, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Pregunta que lleva a considerar cada etapa de la vida debajo del sol, como expresa Salomón. Por ello, el consejo de Salomón para los jóvenes es: quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Versículo 10, primera parte. Este texto alienta a los jóvenes a mantener la cordura ante las dificultades que se presenten y a desechar el enojo y las palabras obscenas y el deseo de venganza. La pregunta es: ¿por qué la juventud debe vivir libremente con alegría y de manera pacífica? Y la respuesta son varias. Primero, porque allí se forman las futuras disciplinas laborales. Es ahí donde florece también el amor y comienzan a formarse las primeras parejas, proyectando una vida en común. El predicador a esto los alienta a vivir con intensidad la juventud, porque todo tiene un límite en este mundo. El sufrimiento es inevitable, como también la frustración ante un examen no aprobado o incluso la pérdida de un empleo, o también una enfermedad que limite el movimiento, pero cualquiera sea la limitación por la que se esté pasando, hay que recordar que todo es temporal y que no se debe definir la existencia por el problema que se esté pasando. La tristeza puede ser una compañera, pero no debe ser dueña de la vida, porque la adolescencia y la juventud son vanidad, dice la segunda parte del versículo 10. Por ello, Salomón aconseja no solo a la juventud, sino también a todas las generaciones de adultos: goza de la vida con la mujer amada cada instante, y todo lo que esté en tus manos hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, que es donde irás a parar, no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimiento, ni sabiduría. Capítulo 9, versículos 9 y 10. El gozo se afianza en la esperanza si se es constante en la oración, que fortalece para superar toda tribulación sin desfallecer, como Pablo nos dice en Romanos 12:12. La Biblia motiva a los jóvenes a buscar en Dios y su palabra todo consejo divino para llevar una vida plena, aún en medio de sobresaltos, porque, como dice el Salmo 19, versículos 7 y 8, la enseñanza del Señor es perfecta porque da nueva vida. El mandato del Señor es fiel porque hace sabio al hombre sencillo. Los preceptos del Señor son justos porque traen alegría al corazón. El mandato del Señor es puro y llena de luz los ojos. El autor concluye el mensaje a la juventud expresando una realidad generacional, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La segunda parte del versículo 10. Que esta vanidad es la traducción de la palabra hebrea Hebel, que significa un aliento vano y pasajero del momento que se está viviendo en una etapa de la vida que pronto se termina. Por ello, la importancia de no malgastar el tiempo en cosas sin sentido, aprovechando bien cada momento. Resumiendo, los textos leídos invitan a encontrar un equilibrio entre la alegría de vivir y la responsabilidad moral.
Nos revela que la vida es un regalo y que debemos disfrutarla con gratitud, pero también con conciencia, porque debemos cuidarla, sabiendo que nuestras decisiones tienen un peso y un propósito que trascienden el momento presente. Es un mensaje atemporal que desafía a vivir una vida auténtica y con sentido, no solo para nosotros mismos, sino también a la luz de un propósito superior, como dice el texto con que concluye la reflexión. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Capítulo 12, versículo 1. Salomón aconseja a la juventud a disfrutar cada instante de vida con un temor reverente a Dios, sabiendo que a su debido tiempo llegarán los días cuando las fuerzas irán minando el cuerpo y las pasiones juveniles pasan a ser un grato recuerdo y finalmente todo se acaba. Aún Jesús, siendo la imagen visible del Dios invisible, también como hombre tuvo limitado el tiempo de vida que demandó su ministerio terrenal. Por ello, él valoró cada instante para cumplir con las obras que el Padre Eterno le había encomendado hacer en favor de la humanidad. Así lo expresó: me es necesario hacer las cosas del que me envió entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Evangelio de Juan, capítulo 9, verso 4. Tengamos siempre presente su testimonio para vivir como él vivió y atesoremos el consejo con que Salomón, el predicador, finaliza el libro de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Capítulo 12, segunda parte del versículo 13 y versículo 14. El juicio de Dios sobre las obras de Jesús durante el tiempo que compartió como hombre terminó en aprobación, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, verso 9 al 11. Jóvenes, vivan la vida de tal manera que al final de sus días puedan decir con convicción y esperanza, como expresó el apóstol Pablo a su joven discípulo Timoteo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aguardan su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 7 y 8. Que así sea y que la gracia inmerecida de Dios acompañe a todo joven y adolescente para vivir la vida plenamente reflejando la imagen de Cristo para la gloria de Dios. Dios le bendiga a todos.